La clase anterior, como les comentaba, nos quedamos hasta el tema de cortes 2D, cortes 3D y las fachadas, ¿no? Las configuramos con los aspectos visuales. El día de hoy vamos a ver un tema un poquito ya más, bueno, van a ser varios temas. Vamos a ver todos los elementos de anotaciones. Entonces va a ser un poquito más tedioso, bueno, un poquito más tardado los temas del día de hoy, ¿sí? Por eso les comentaba que era importante que ya tuvieran ustedes terminado su proyecto en cuanto a la planta alta, en cuanto a pisos, puertas y ventanas, para que ya empiece a verse completamente la configuración de las plantas, ya para dejarlas casi listas, plantas, fachadas y cortes. Y ya la próxima semana pasar con el tema de perspectivas, ¿sí? Y materiales. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ir depurando la planta baja, planta alta, planta de azotea, los dos cortes longitudinal y transversal, que son los cortes en 2D, y la fachada sur, ya para colocarle las cotas. En caso de que quieran dejar ejes en la fachada, también igual vamos a ver cómo colocarle los ejes en la fachada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Ya como les comento, se está grabando la clase. Vamos a empezar con los ejes principalmente. Una vez que ustedes tengan ya las plantas terminadas de su proyecto, que ya digan, ya el proyecto no se va a modificar, ya va a quedar así el proyecto arquitectónico, ya no va a sufrir más modificaciones. Ahora sí pasaríamos a colocar lo que serían los ejes, posteriormente cotas, luego los textos y por último los niveles de piso. ¿Ok? Para ir colocando los ejes, en este caso ya vamos a ocultar en las plantas, planta baja, planta alta y planta de azotea, vamos a ocultar estos símbolos de los alzados. Ya ven que aquí nosotros dejamos estos símbolos de los alzados, que cada uno de ellos representaba un alzado. Alzado norte, alzado sur, el norte, sur, este y oeste. Vamos a ocultarlos. En la planta baja vamos a ocultar, voy a seleccionar uno nada más, selecciono uno de los círculos, hago un cuadro de selección de izquierda a derecha que abarque por completo el círculo, y en la parte superior, en la pestaña de modificar, en este icono del foquito que tenemos aquí, desplegamos y vamos a ocultar por categoría para que se oculten todos los demás símbolos de los alzados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, entonces vamos a ocultar por categoría. Ocultamos por categoría. Y ahora en planta alta lo mismo. Vamos a ingresar a planta alta. Y en planta alta de igual manera voy a ocultar los alzados, ¿no? Los símbolos de los alzados. En planta alta selecciono uno de los alzados. Y de igual forma aquí en la parte superior, en la pestaña de modificar, en el icono del foquito, que es para ocultar en vista, desplegamos y ocultamos por categoría, para que se oculten todos los demás símbolos de los alzados. Lo mismo en la planta de azotea. En el nivel 3, planta de azotea, lo mismo, selecciono uno de los símbolos de los alzados. Y aquí en el icono del foquito, nuevamente ocultar por categoría. ¿Listo? Muy bien. Ahora, una vez que ya tengamos ocultos nosotros los símbolos de los alzados, ahora sí vamos a empezar a colocar los ejes. ¿De acuerdo? Para colocar los ejes, en este caso yo los voy a colocar en planta alta. Ahorita les digo por qué. Vamos a colocarnos en la planta alta, y en la planta alta vamos a crear unas líneas de referencia en el perímetro de la planta, para que todos los ejes me queden más o menos a la misma distancia, porque a veces dejamos los ejes de este lado más largos, o de acá más cortos, o más largo de este lado y acá más cortos, y arriba igual. ¿De acuerdo? Vamos a hacer unas líneas de referencia que me sirvan para colocar los ejes y que me sirvan para colocar las cotas parciales y las cotas generales del proyecto. Esas líneas de referencia las vamos a generar con la herramienta de línea de propiedad. ¿De acuerdo? Estando nosotros en la planta alta, aquí en el nivel de planta alta, vamos a crear líneas de propiedad, que son nuestras líneas de referencia para poder colocar los ejes, después las cotas y luego los textos. ¿Sí? Ok, para crearlas vamos a colocarnos aquí en planta alta, venimos a la pestaña de masa y emplazamiento y vamos a activar la herramienta de línea de propiedad. Aquí está, vamos a activar línea de propiedad. Y acuérdense que me da dos opciones, puede ser crear mediante definición de distancias y orientaciones o crear mediante boceto. Vamos a activar crear mediante boceto, vamos a dar clic en esta opción de crear mediante boceto. Y ya que estamos dentro del boceto de esta herramienta de línea de propiedad, con las herramientas de dibujar, como es una forma rectangular mi terreno, voy a utilizar la herramienta de rectángulo y voy a generar una línea de propiedad primero al ras del terreno. ¿Sí? Primero genero esta línea de propiedad de aquí
aquí, ok, que me quede al ras del terreno. Después voy a hacer unos offsets hacia la parte externa de los 4 lados. Lo voy a hacer un offset a 1 metro con el comando OF. Aquí arriba en el desfase le voy a colocar 1 metro y vamos a hacer el offset de este lado hacia afuera, de los 4 lados hacia la parte externa. ¿De acuerdo? Ahí está ese primer offset. Ya que tengo el offset de afuera, ya puedo eliminar estas líneas que tracé al ras del terreno. Voy a darle Escape para desactivar cualquier comando que tenga activo. Y eliminamos estas líneas que hice primero al ras del terreno. Estas las voy a eliminar, solamente fueron como referencia. ¿De acuerdo? Ahora, este primer perímetro que acabo de generar con esta línea de propiedad va a ser para colocar las cotas parciales en este perímetro. Voy a hacer otro offset OF de 0.50, de 0.50, y de igual manera hacia la parte externa de los 4 lados. Ok, listo. En este primer perímetro van a ser las cotas parciales. En el segundo perímetro voy a colocar las cotas totales del proyecto. Y después voy a hacer otro offset. Ahora va a ser de 75, de 0.75 hacia afuera. Y en este offset voy a colocar los ejes. ¿De acuerdo? Muy bien. Les repito, el primer perímetro es para colocar las cotas parciales. El segundo para las cotas totales. Y el tercero es para los ejes. ¿De acuerdo? Y de este perímetro que fue el tercero, voy a hacer otro offset hacia afuera. Otro offset de 0.50. En caso de que yo tenga que colocar ejes más afuera que puedan llegar a encimarse las burbujas de los ejes. Por esa razón genero estos 4 perímetros. ¿De acuerdo? El primero lo hicimos a 1 metro del límite del terreno. ¿Sí? Este fue 1 metro, que es para las cotas parciales. El segundo fue a 50 centímetros para las cotas totales o generales. El siguiente fue a 0.75 para los ejes, y después generé otro perímetro a 50 centímetros para en caso de que tenga que colocar ejes un poquito más afuera porque puedan llegar a encimarse las burbujas de los ejes. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan con estas líneas de propiedad que estamos generando para referencias, para colocar ejes y cotas? ¿Todo bien por el momento? ¿Todo en orden? Okay. Todo en orden, profe. De acuerdo. Continuamos con el proceso entonces. Ya que tengamos estos offsets, ahora vamos a finalizar la creación de esta línea de propiedad aquí en la palomita verde. ¿Sí? Vamos a finalizar así. Aquí en la palomita verde finalizamos y ya se generaron estas líneas de propiedad. Son como referencia, después las vamos a eliminar. ¿De acuerdo? La finalidad de crear estos perímetros o estas líneas de referencia con la herramienta de línea de propiedad es porque la línea de propiedad es visible en todas las plantas. Si me coloco en planta baja, aquí va a ser visible este perímetro. En planta alta también es visible. En planta de azotea también es visible la línea de propiedad. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a la planta alta, que es donde vamos a colocar los ejes como les había comentado. Y la razón por la cual voy a colocar los ejes en la planta alta es porque si yo me coloco en planta alta, yo puedo ver como referencia la planta baja y ver los muros de planta baja y los muros de planta alta en esta misma vista. ¿De acuerdo? Muy bien. Estando en esta vista de planta alta, una vez que ya creamos las líneas de propiedad como referencias para colocar ejes y cotas, ahora el siguiente paso es en esta planta alta venir a la ventana de propiedades y en el apartado de subyacente colocar en el parámetro de rango nivel base, colocar la planta baja y en el rango nivel superior colocar el nivel de alosa. Con esta configuración del apartado de subyacente vamos a ver como referencia la planta baja. Aquí si se fijan ya se ve la planta baja como referencia. ¿Sí ven? Y ya podemos ver los muros de planta alta, que son los que se ven más con una calidad mayor. Y como marca de agua, como en escala de grises, podemos ver los muros de planta baja también, que esto es lo que me va a permitir llevar el orden, la secuencia de los ejes. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con los ejes horizontales, que son los que van a llevar numeración porque son
la mayor cantidad de ejes en el sentido horizontal, y posteriormente los ejes verticales, que serían con letras. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí en la planta alta vamos a activar la herramienta de rejilla, que es para crear los ejes. Con el comando GR activamos la función de rejilla. Ok, comando GR y se activa la herramienta de rejilla. O la pueden activar en la pestaña de arquitectura, aquí donde dice rejilla, en este icono. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos opciones es válida. Activamos la herramienta de rejilla y voy a empezar con este eje superior. Cuando son los ejes de los extremos, los colocamos a la parte externa del muro, no al eje. Lo colocamos de aquí a la parte externa del terreno. Voy a dar un clic inicial de derecha a izquierda, aquí, ¿sí ven? Clic inicial y clic final en esta parte. Aquí me aparece la referencia, ¿sí? En el penúltimo perímetro. Ahí, clic final y ya se generó el eje. Escape, escape, ¿sí ven? Aquí ya está el eje 1. Si les apareció con otro nombre, nada más de cambiarle con doble clic. Adelante. ¿Cómo dijo que era el comando? El comando GR. ¿El comando? Gracias. Sí, no hay de qué. Ya que lo hayan trazado, como les comento, si no les apareció el número 1, nada más denle doble clic al número o al texto que les aparezca, doble clic, y aquí le pueden colocar 1 y listo. ¿Ok? Este eje es el eje que yo les dejé por defecto. De hecho, cuando ustedes activan el comando GR para rejilla, aquí en la ventana de propiedades les aparece que el tipo de eje que se va a colocar es el que se llama ejes Utopía-02. Si ustedes despliegan, puede ser el de ejes Utopía 1, el 2 o el 3, o el de burbuja, que es el que está en primer lugar, que se llama burbuja de 6,5 milímetros. Si ustedes quieren ver cómo se ven estos ejes, podemos cambiar este que ya colocamos. Le voy a dar Escape, Escape. Ok, Escape, Escape. Selecciono este eje que acabo de colocar y en la ventana de propiedades lo podemos cambiar. Yo le puedo colocar el que trae por defecto Revit, que es el de burbuja de 6,5 milímetros, pero si se fijan es un eje demasiado grande. El otro es el de ejes Utopía 01, sigue estando grande, ¿no? O sea, está un poquito más pequeño y con más diseño, pero sigue estando grande. El ejes Utopía 02 es este, que es el que está un poco más pequeño, y el ejes Utopía 03 es del mismo tamaño con un diseño diferente, ¿sí? En mi caso yo siempre manejo para mis proyectos el de ejes Utopía 02. Está de buen tamaño y el diseño se ve bien. ¿Ok? Igual ustedes pueden elegir el que ustedes gusten, si a lo mejor quieren cambiarlo por el de el 1 o por el 3, el que ustedes gusten. En mi caso voy a manejar el de ejes Utopía 02 y listo. ¿De acuerdo? Ahora este eje, el 1 que acabo de colocar, ya está del lado izquierdo al borde, al penúltimo borde, ¿sí? Aquí está. Pero los ejes aquí en Revit debemos de colocarlos que atraviesen toda la planta. Es lo recomendable, es lo ideal. Para que atraviesen toda la planta, yo selecciono la línea del eje, ¿de acuerdo? Aquí selecciono la línea del eje. Y si se fijan, este eje del lado derecho tenemos este punto de control. Donde empezamos a trazarlo está un puntito como vacío, ¿sí ven? Este puntito yo lo puedo arrastrar para que atraviese hasta el penúltimo perímetro del lado derecho, que sería en esta línea de referencia. Ahí lo soltamos. Y para que me aparezca la burbuja de los dos extremos, tanto del extremo izquierdo como del extremo derecho, yo selecciono la línea del eje nuevamente. Y aquí me aparece esta casilla que es para mostrar burbuja. Activo esta casilla y me aparece la burbuja de los dos extremos. ¿Sí ven? Y listo. Aquí ya tendríamos nosotros el eje 1. Listo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a colocar el eje 2. Hasta aquí vamos bien con el primer eje que acabamos de colocar. ¿Todo listo por ahora? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok, cualquier duda váyame comentando, por favor. Continuamos con el siguiente eje. El siguiente eje ya va a ser al centro del muro, porque ya son ejes internos. Nuevamente con el comando GR. El siguiente eje que corresponde sería el de este muro. ¿De acuerdo? Vamos a colocar este muro, que es el de planta alta, y lo voy a trazar al eje del muro. Voy a empezar a trazar clic inicial de aquí y clic final alineado con el otro eje. Ahí clic y listo.
escape, escape. Este va a ser el eje número 2, aquí ya quedó alineado con el eje 1 del extremo izquierdo. Y del extremo derecho voy a seleccionar la línea del eje y lo voy a prolongar de este punto, lo voy a arrastrar para que me quede alineado con el otro eje del lado derecho, y le marco la casilla de mostrar burbuja para que se muestre la burbuja de los dos extremos, tanto del extremo izquierdo como del extremo derecho. ¿De acuerdo? Muy bien, el siguiente eje va a ser el muro de planta baja que está dividiendo la cocina con el patio de servicio. ¿Correcto? Con el comando GR, de igual manera, lo voy a trazar sobre el eje del muro, aquí en el sentido horizontal. Ahí me queda alineado con los demás ejes del lado izquierdo. Y del lado derecho lo mismo, lo prolongamos, aquí lo arrastramos de este punto de control para que me quede alineado del lado derecho y marcamos la casilla de mostrar burbuja. Muy bien. Aquí en planta alta voy a colocar todos sin importar que sean de planta baja o que sean de planta alta, y posteriormente los vamos a ocultar, los que apliquen para cada nivel. ¿De acuerdo? Ok, aquí ya tenemos nosotros el 1, 2 y 3. Muy bien, vamos ahora con el siguiente eje, que en este caso sería el 4, que es el que divide las recámaras de planta alta con el baño y con la sala de televisión, que es este. Muy bien, activamos comando GR y lo trazo de aquí al centro. ¿De acuerdo? Y del otro lado lo extendemos y le marcamos la burbuja. El siguiente eje sería el 5, que es el del baño, que divide el baño de planta alta con la escalera. Sería este eje. Con el comando GR lo trazamos de aquí. Voy a ir un poquito más rápido. El proceso es el mismo, solamente hay que ir identificando cuál es el siguiente eje, el siguiente muro. Aquí es el 4, este es el 5. El eje 6 va a ser este muro que divide la escalera con la alacena. Aquí va a ser otro eje, GR, sobre este eje de muro. Lo prolongo hasta esta misma referencia, y del otro lado lo mismo. Lo prolongamos hasta esa referencia y activamos la burbuja. El siguiente eje horizontal sería este muro que divide la escalera con la recámara principal. Ok, y lo colocamos. ¿De acuerdo? Hay que prolongarlo a los extremos para que vaya quedando como debe de ser. Muy bien. Hasta aquí todo en orden. ¿Alguna duda que tengan por el momento? Continuamos con los demás ejes entonces. El siguiente eje horizontal sería el que divide el vestidor con el baño. Aquí lo trazo al eje. Es el eje 8. Y de aquí lo vamos a prolongar del otro lado y le activo la burbuja. Ahí ya tenemos el eje 7, el eje 8. Vamos a continuar con el siguiente eje. ¿De acuerdo? Continuamos con el siguiente eje, que en este caso sería el eje 9. Activamos aquí el comando GR y el eje 9 va a ser este muro de aquí. Ok, de aquí lo trazamos hacia el lado izquierdo. Ahí quedó alineado, y del lado derecho igual lo prolongamos para que le activemos la burbuja del otro lado de igual forma. El siguiente eje va a ser este muro del baño. Con el comando GR lo trazamos al centro. Ahí está. Y de este lado lo prolongamos. Ahí quedó. Y le marco la burbuja de ambos extremos. Muy bien. Y el último eje, que sería el eje 11, en el sentido horizontal, lo voy a colocar al ras del terreno, aunque no exista muro de carga, pero va a ser para delimitar el terreno, para que podamos recolocar las cotas generales del proyecto. Ok, con el comando GR lo trazamos de este punto al lado izquierdo, alineado con los demás ejes, y del lado derecho lo extendemos a la otra línea de referencia del lado derecho y le marcamos la casilla de mostrar burbuja. Ok, y hasta aquí ya tendríamos todos los ejes nosotros, los ejes horizontales. Ya están listos todos los ejes horizontales y ya quedó. ¿Sí? Hasta aquí todo bien. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Una vez que ya tengamos los ejes horizontales, ahora vamos con los ejes verticales. De igual forma, voy a activar el comando GR
va a ser como vamos a colocar el primer eje, que va a ser el del lado lateral izquierdo, lo voy a colocar al ras del terreno desde este punto, de aquí lo empiezo a trazar hasta la línea superior de referencia, que es la penúltima. Ahí clic, listo, escape, escape. Pero este eje se colocó con la secuencia de numeración que traíamos. Como aquí terminamos con el eje 11, este se colocó con el eje 12. Si ven, ya quedó con el eje 12. Pero los ejes que van en el sentido vertical no van a seguir la numeración, sino que van a ser ejes con letras. Entonces, antes de continuar con el siguiente eje, este eje que se quedó con el número 12, lo voy a cambiar el nombre. Le voy a dar doble clic en el número 12 y le voy a colocar la letra A, enter y listo. ¿De acuerdo? Este eje ya es el eje A, y de igual manera del otro extremo voy a seleccionar la línea del eje y de este extremo lo voy a prolongar hacia la parte inferior hasta la penúltima línea y marcamos la casilla de mostrar burbuja. Listo, ahí quedó. Ya tengo el eje A. Y continuamos ahora con el siguiente eje horizontal, el siguiente eje vertical, que va a ser el de este medio baño de planta baja. ¿Sí? No hay ningún otro antes, sería este. Y cuando coloquemos este eje, fíjense qué es lo que va a pasar. Cuando yo activo el comando GR, lo trazo sobre este eje de muro, de aquí, clic inicial, hasta el otro extremo, hasta acá arriba. Ahí, clic final, y fíjense que Revit automáticamente ya detectó la secuencia de que ya estamos cambiando numeraciones por letras, y el siguiente eje ya lo colocó con la letra B. Ya no es numeración, sino que ya es letra B. ¿De acuerdo? Muy bien, seleccionamos la línea del eje, la prolongamos hasta el otro extremo para que me quede alineado también del extremo inferior, y le marco la casilla de mostrar burbuja. Muy bien, continuamos con el siguiente eje, comando GR, y el siguiente eje es este muro de la planta baja, que en este caso es el eje C. Lo dejamos alineado con el otro eje, con los demás ejes del extremo superior, y del extremo inferior igual, selecciono la línea del eje y la prolongamos de este extremo, la extendemos hasta esta línea de referencia y marcamos la casilla de mostrar burbuja, y listo. Ok. Ahora el siguiente eje es ABC. El siguiente eje sería el eje D. De hecho aquí están muy juntitos estos dos. Con el comando GR, de igual manera lo trazo sobre este muro, sobre el centro del muro, es el eje D. Ok. Pero si yo lo coloco aquí, fíjense que se van a encimar los textos, ¿sí ven? Por eso es que yo generé otro segundo perímetro más afuera para los ejes, porque estos ejes que se puedan encimar lo prolongo hasta la parte externa, ahí clic, para que no se encimen. El eje D lo voy a alinear con el último perímetro, con la última línea de referencia, con el perímetro externo, para que no se me vayan a encimar los ejes. Y del otro lado lo mismo, selecciono esta línea de eje y de este extremo lo prolongamos. De este extremo lo voy a prolongar y de igual manera va a ser hasta la parte externa, a la línea de referencia que es el perímetro externo. A ese punto ahí lo soltamos y también le marcamos la casilla de mostrar burbuja. ¿De acuerdo? Aquí está el eje C, el eje D. Vamos a continuar con el siguiente eje, que sería el eje E, que va a ser este muro que divide la sala de televisión con el baño de la planta alta. Con el comando GR lo trazamos de aquí, del centro, ahí clic, aquí en vertical. Como ya no se estorbaría con el eje D, lo podemos dejar a la penúltima línea de referencia, ahí clic, escape, escape, lo selecciono y de este lado lo prolongamos, lo extendemos. Dígame. ¿No se brincó un muro? Ah, perdón, sí, permítanme, control Z, tiene razón, me brinqué un muro que sería el de la planta baja, el de este baño. Ok, sí, efectivamente, gracias. Sí me faltó este muro. Con el comando GR nuevamente va a ser este eje de aquí. Ahora sí, este lo vamos a colocar alineado con el perímetro, con este. Ahí clic, ahí está, escape, escape, de acuerdo, y del otro lado lo prolongamos. De este lado lo vamos a prolongar a esta línea de referencia y le marcamos la casilla de mostrar burbuja.
Muy bien. Ahora sí, el siguiente eje, ahora sí va a ser este del baño. ¿De acuerdo? Comando GR, lo trazamos aquí al centro del muro, completamente vertical. Y aquí, como podemos ver que se puede encimar, lo vamos a prolongar al borde externo, ¿sí? A la línea de referencia del borde externo, para que no se encimen las burbujas y por consecuente pues se pueden encimar los textos, ¿sí? Acá de este lado lo mismo, lo prolongamos al perímetro externo y le marcamos la casilla de mostrar burbuja. Muy bien, vamos en el eje F, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo en orden. ¿Alguna duda que tengan por el momento? ¿Todo bien por ahora? Sí, profe. Ok, continuamos con el siguiente eje. El siguiente eje va a ser este muro que divide la alacena, este pequeño murito que divide la alacena con el comedor. Con el comando GR al centro del muro, ahí clic al centro del muro, sería el eje G, y este lo ponemos al perímetro, a la línea de referencia, a la penúltima, ahí clic, escape, y del otro lado también la vamos a extender. De este punto de control lo vamos extendiendo a esta referencia y le marcamos la casilla de mostrar burbuja. Muy bien. Y me falta otro eje intermedio, que es el que divide el patio de servicio con el jardín. Aquí vamos a generar otro eje vertical, GR, y lo generamos al perímetro externo para que no se encime con los demás ejes, y de aquí lo prolongamos igual al borde externo y le marcamos la casilla de mostrar burbuja. Ok, y el último eje ya va a ser al borde del muro, porque ya es un eje del colindante lateral derecho. Con el comando GR lo trazamos de este punto a la parte, al borde, al penúltimo borde, y de este lado lo mismo, lo prolongamos a este penúltimo borde y le marcamos la casilla de mostrar burbuja. Y listo. Hasta aquí ya tendríamos nosotros todos los ejes verticales y horizontales del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengan de momento con los ejes hasta ahora? ¿Todo bien por el momento? ¿No hay dudas con los ejes? Todo bien, profe. Ok. Una vez que ya tengamos todos los ejes en la planta alta, ya le podemos quitar el subyacente. ¿De acuerdo? Estando aquí en la planta alta, en la ventana de propiedades le voy a quitar el subyacente, le pongo ninguno para que no se vea como referencia a la planta baja, y vamos a ocultar los ejes que no apliquen para la planta alta. ¿De acuerdo? En la planta alta hay algunos ejes que no aplican. Por ejemplo, voy a empezar con los horizontales. El eje 3 no referencia ningún muro en planta alta, entonces lo voy a ocultar. Selecciono en planta alta el eje 3 y aquí en el foquito desplegamos y ocultamos por elementos. En este caso va a ser ocultar por elementos. Damos clic en ocultar elemento y ya se ocultó el eje 3. ¿Qué otro eje no aplica en planta alta? El 4 si ocupamos porque referencia este muro. El 5 también lo ocupamos porque referencia este muro. El 6 referencia el muro que es como tipo barandal, lo podemos dejar también. El 7 también lo ocupamos. El 8, el 9 y el 10 también se ocupan. Y el 11, aunque no esté referenciando ningún muro, pero me está referenciando el extremo del terreno. ¿Ok? Entonces de los horizontales solamente ocultamos el eje 3, perdón, en la planta alta. Ahora, en el sentido vertical, el eje A lo ocupamos porque es el borde del terreno. El eje B no lo ocupamos porque no está referenciando nada en planta alta, lo selecciono. Y en el foquito, ocultar por elemento. ¿De acuerdo? El eje C tampoco referencia nada en planta alta, entonces lo vamos a ocultar. Lo selecciono, ocultar elemento. El eje D sí está referenciando estos muros de planta alta, por lo cual sí lo voy a conservar. Pero el eje E no lo ocupo. El eje E no referencia nada, lo voy a ocultar por elemento. El eje F sí referencia estos muros, por lo cual sí me sirve y lo voy a conservar. El eje
ese es el eje F. El eje G, a pesar de que no está referenciando nada, lo podemos conservar porque es el límite donde llega la losa, o lo podemos ocultar. En caso de que les estorbe, lo podemos seleccionar y lo podemos ocultar también por elementos. Posteriormente sigue el eje H. El eje H tampoco referencia nada en planta alta, lo selecciono y lo ocultamos por elementos. Y listo, aquí la planta alta ya quedó depurada en cuanto a los ejes. Ya solamente dejamos visibles los ejes que se aplican para la planta alta. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Sí queda claro cómo vamos ocultando los ejes? ¿No hay dudas por el momento? Ok, continuamos con la planta baja. Vamos ahora a la planta baja. Y en planta baja, aquí también ya están los ejes. Pero me hace falta activarle la burbuja de los dos extremos. Pero antes de activarle la burbuja de los dos extremos, primero voy a ver cuáles ejes sí me van a servir y cuáles ejes no. Por ejemplo, el eje 1 sí me referencia al colindante del terreno, está bien. El eje 2 solamente aplicaba para planta alta, aquí lo voy a seleccionar y ocultar por elemento. El eje 3 sí me referencia este muro, el eje 4 también me sirve, el eje 5, el eje 6 también me sirve, el eje 7 también, el eje 8, el eje 9 y el eje 10 también me sirven porque están referenciando estos muros, y el eje 11 también me sirve porque es el límite del terreno. ¿Ok? Ya que revisé los ejes horizontales, ya les puedo ir activando la burbuja del extremo que me hace falta a los horizontales, porque ya son los ejes que se van a conservar. Ok, aquí marcamos la casilla. Muy bien, le marcamos la burbuja del extremo que me hacía falta, que en este caso es del extremo derecho. Ok, y ahorita vamos a proceder con los ejes verticales. Muy bien. Ahora, en los ejes verticales, el eje A sí me sirve porque es el límite del terreno. El eje B también me sirve porque estamos referenciando este muro del baño. El eje C también me sirve porque es este centro de aquí. ¿Ok? El eje C. El eje D es este muro, es este eje, perdón, el eje D. Creo que no está referenciando nada. Lo vamos a ocultar por elemento. El eje E es este, que está referenciando este muro del medio baño. Si se conserva el eje E. El eje F no me está referenciando nada de la planta baja, lo vamos a ocultar por elementos. El siguiente eje sería el eje G, que sí me está referenciando el muro de la alacena, ese se conserva. Y el eje H también se conserva porque es el que divide el patio de servicio con el jardín. Y el eje I también se conserva porque es el eje del colindante lateral derecho. ¿Ok? Una vez que ya dejamos los ejes que se van a conservar, el siguiente paso es activarle la burbuja en el extremo inferior, que es donde me hace falta. Aquí selecciono cada uno de los ejes y le voy activando la burbuja. ¿De acuerdo? Aquí en planta baja ya dejamos los ejes que van a ser visibles y le marcamos la burbuja. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya también está planta baja y planta alta. Ya tenemos depurados los ejes. Ya están en planta baja ya están los ejes que aplican. En planta alta también ya están los ejes que van a aplicar solamente para cada nivel. Y por último, planta de azotea. Vamos a la planta de azotea. Y aquí en planta de azotea, de igual forma, vamos a ocultar los ejes que no queremos que referencien nada. ¿De acuerdo? Voy a empezar con los horizontales. El eje 1 se conserva. El eje 2 también se conserva. El eje 3 lo vamos a ocultar. El eje 4, en este caso lo voy a conservar porque está referenciando también el domo. Lo voy a dejar el eje 4. El eje 5 también lo voy a dejar porque referencia esta parte del domo. El eje 6 no referencia nada, lo voy a ocultar. El eje 7 lo dejamos porque referencia donde acaba la escalera, que también coincide con lo del domo. El eje 8 y 9 no referencian nada, vamos a ocultar el eje 8 y el eje 9. El eje 10 sí referencia este borde donde termina la losa, el pretil también. Y el eje 11 se conserva porque es el extremo del terreno. ¿De acuerdo?
Ahora les activamos la burbuja a los ejes horizontales que vamos a conservar. Vamos activándole la burbuja del extremo derecho. Ok, ahí está la burbuja. Este pretil no lleva eje porque no tiene muro de carga abajo, por eso no tiene eje. Pero sí lo podemos acotar. Ahorita que veamos las cotas vamos a ver cómo lo pudiéramos acotar. Muy bien. Aquí ya tenemos nosotros los ejes horizontales de la planta de azotea. Vamos ahora con los ejes verticales. El eje vertical, el eje A, sí se conserva. El eje B no referencia nada, vamos a ocultarlo. El eje C tampoco referencia nada, vamos a ocultar el eje C. El eje D no referencia nada, lo vamos a ocultar. Perdón, oculté la línea de corte, me equivoqué, es este. El eje D lo ocultamos. El eje E también lo voy a ocultar, no referencia nada. El eje F, en este caso lo voy a conservar el eje F porque referencia donde termina el baño y coincide con el domo. Entonces el eje F lo voy a conservar. El eje G no referencia nada. El eje H tampoco referencia nada. Y listo, aquí en la planta de azotea solamente conservé el eje A, el eje F y el eje I de los verticales. Y me falta activarle la burbuja del otro extremo que me hacía falta. Aquí le activo la burbuja de este extremo, ahí ya quedó activa la burbuja. Y listo. Ok. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda con los ejes? ¿Todo bien por ahora? ¿No hay dudas, seguros? Todo bien, profe. Ok. Antes de que concluyamos el tema de los ejes, ya están los ejes en planta, en las tres plantas. Planta baja, planta alta y planta de azotea. Ya tenemos depurados los ejes. Antes de que pasemos al tema de las cotas, vamos a ver esos ejes en los cortes y en las fachadas. Vamos al corte longitudinal primero. En el corte longitudinal aquí me aparecen los ejes, ¿sí ven? Y aquí en el corte longitudinal también vamos a ver cuáles son los ejes que quiero conservar. Por ejemplo, el eje 1 lo voy a conservar. El eje 2 también lo conservo porque está referenciando este muro. El eje 3 referencia este muro en planta baja. El 4 también lo conservo porque referencia este muro aquí en planta alta. El eje 5 no referencia un muro como tal, pero lo voy a conservar porque referencia este cambio de dirección donde acaba el baño. Voy a dejar el 5, el 6 también lo voy a dejar porque es el del medio que divide la escalera con lo de la alacena. El 7 también lo dejo. El 8, el 9 y el 10 también los conservo. Y el 11 también. En este caso, en el corte longitudinal voy a conservar todos los ejes. ¿Ok? Y lo único que voy a hacer es que los voy a recortar porque están muy arriba. Selecciono cualquiera de los ejes y de este punto de control lo arrastro que me queden al ras, más o menos al tanto, no tiene que ser muy preciso, que me queden al borde del cielo. Ya ven que aquí teníamos la región de recorte, entonces que los ejes me queden al borde de esa región de recorte en la parte superior. Y listo, en el corte longitudinal ya están configurados los ejes, ¿de acuerdo? Ya están los ejes. Por eso les comentaba que era importante que los ejes atraviesen toda la planta aquí en Revit para que detecte el corte automáticamente los ejes y salgan en el eje, en el corte que aplique, en este caso en el corte longitudinal. Aquí ya están los ejes también marcados, ¿sí? Entonces nos está ahorrando un poquito de tiempo de estar colocando los ejes en los cortes o en la fachada, en caso de que quieran dejar ejes en la fachada también, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente corte, que sería el corte transversal. Nos colocamos en el corte transversal BB'. Y aquí, en este caso, sí voy a ocultar varios. El eje A se conserva. El eje B no referencia nada, lo voy a ocultar. El eje C lo voy a conservar porque es donde está este cambio de muro, que es el del cancel hacia la cocina. Este lo conservo. El eje D lo voy a ocultar. El eje E también lo voy a ocultar. El eje F lo oculto.
El eje G, yo creo que también lo voy a ocultar. Este lo voy a dejar el eje G porque es donde termina la alacena aquí en planta baja. Lo voy a dejar ahí. Y el eje H también lo voy a ocultar. Solamente dejo el A, C, G y el I. ¿Ok? Y los vamos a recortar. Los selecciono. Y de aquí arriba de este punto de control lo recortamos un poco en su altura para que me quede más o menos al ras. Ahí, más o menos al ras de la región de recorte. Y listo. Los ejes del corte transversal también ya están depurados y alineados correctamente. Muy bien. De acuerdo. Pasamos ahora a la fachada del alzado sur. Vamos a abrir la vista de alzado sur. Y aquí en el alzado sur, yo en lo personal no me gusta manejar ejes en las fachadas. Si ustedes los quieren conservar, los pueden hacer como ustedes gusten. A lo mejor nomás dejarían el eje A, el B, el D y el I, nada más, ¿no? En mi caso yo voy a ocultar todos los ejes, no me gusta dejar los ejes visibles en la fachada. O algunos nada más dejan el eje inicial, el A y el I, y los demás los ocultan, ¿no? Ahí aquí va a depender de cada uno de ustedes la forma en la que quiera manejar los ejes en la fachada. Si quiere dejar los ejes, o si nada más dejamos los de los extremos, podríamos dejar nada más estos, el eje inicial y el final, y los recortamos, el eje A y el eje I, o pueden ocultarlos todos si ustedes gustan. De momento yo voy a dejar solamente el eje A y el eje I para indicar nada más que es el del extremo inicial y el del extremo final, y listo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas que tengan de cómo manejar los ejes en los cortes o en las fachadas por el momento? No, profe, todo bien. De acuerdo. Ok, entonces vamos ahora a pasar con el tema de las cotas. Ya vimos cómo manejar los ejes. Ya vimos cómo filtrarlos. Cómo depurar los ejes que no ocupo o que no apliquen para ciertas vistas. Ahora vamos a colocar las cotas. Vamos a la planta baja y en planta baja vamos a empezar a colocar las cotas. ¿De acuerdo? Posteriormente los textos y por último los niveles de piso. ¿Ok? Para las cotas el comando es el comando DI. Activamos el comando DI y en la ventana de propiedades yo tengo diferentes estilos de cotas. Yo les dejé configurados los que dicen Century Gothic. Tengo una cota que es Century Gothic de 1.15, que es un texto de 1.15, otro que es Century Gothic de 1.25, otro que es Century Gothic de 1.50 y Century Gothic de 2 milímetros. En este caso, como la escala que estamos trabajando ahorita es 1 a 100, voy a utilizar el más pequeño, que es el Century Gothic de 1.15. Ok, voy a activar este estilo de cota que se llama Century Gothic de 1.15 y vamos a acotar. Y ahorita les voy a explicar cómo pueden ustedes cambiar el estilo de cotas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya que activamos esta función de Century Gothic de 1.15, que activamos el estilo de cota de 1.15, voy a trazar una cota parcial. Aquí arriba voy a acotar del eje A al eje B, luego al eje C, luego al eje E. Voy dando clic sobre los ejes, ¿sí ven? Y aquí. Ahí ya acoté todo, ¿sí ven? Ya está todo acotado. ¿De acuerdo? Para que se quede sobre esta línea, no podemos tomarla como referencia. Pero más o menos al tanteo, voy a dar clic aquí afuera, que más o menos se ve que está alineado con esa línea de referencia. Ahí, clic. Y ya se colocó la cota, ¿sí ven? Escape, escape. Aquí ya está la cota parcial y listo. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, ¿sí queda bien cómo se va colocando la cota? Todo en orden por el momento. Ahora voy a colocar la cota total con el comando DI del eje A al eje I para la cota general, y aquí de igual manera vamos a dar clic aquí afuera que más o menos se vea que está alineado. Ahí clic final y listo. Ya se colocó la cota total, ya están las cotas parciales y la cota general. ¿De acuerdo? Muy bien.
Ahora, antes de que continuemos con las demás cotas, si ustedes quisieran crear otro estilo de cota diferente, les voy a decir cómo lo pueden modificar. Supongamos que yo quiero modificar este estilo de cota de la cota general. Yo la selecciono y en editar tipo lo podemos duplicar. Aquí, editar tipo, lo duplicamos, ¿no? Aquí lo voy a duplicar y le voy a colocar como nombre, supongamos que quiero usar tipo de letra Arial. Voy a colocarle Arial y quiero que el tamaño de texto sea de 1.25 milímetros. Sería Arial 1.25 milímetros. Y quiero que tenga puntos en los extremos. En vez de que tenga flechas, quiero que tenga puntos en los extremos. Lo voy a colocar aquí, punto cerrado, porque quiero que sea un punto cerrado. Ok, aquí punto cerrado. Este va a ser otro estilo de cota, con tipo de letra Arial de 1.25 milímetros con punto cerrado. Y aceptar. ¿De acuerdo? Muy bien. Para modificarlo, vamos a modificar primero la marca. Aquí en los parámetros de las cotas, ustedes pueden colocar marca. En vez de flecha de 90 grados abierta, pueden desplegar y pueden seleccionar, por ejemplo, punto rellenado. Este que es el punto rellenado de 3 milímetros. Lo podemos seleccionar. O pueden seleccionar punto rellenado de 1.25 milímetros, que es el que está más pequeño. Voy a utilizar ahorita este, que es el punto rellenado de 1.25 milímetros. Lo selecciono para que no esté muy grande, porque el punto rellenado de 3 milímetros está muy grueso, ¿sí? Y ahora aquí donde dice extensión de línea de cota, póngale 0 para que no tengamos una línea de cota que se extienda a los extremos. Póngale 0 y listo. Ok, una vez que ya modificamos la parte de la marca y de la extensión de línea de cota, ahora vamos a modificar lo del texto, porque dijimos que iba a ser una cota con el estilo de letra Arial de 1.25 milímetros. Eso lo cambiamos aquí en el apartado que dice texto, donde dice tipo de letra. Aquí le voy a colocar Arial. Vamos a buscar el tipo de letra Arial. Y le cambiamos el tamaño de texto, que sea un poquito más grande, que fuera de 1.25 milímetros. Ahí le coloco tamaño de texto 1.25 milímetros. Y listo. Adicionalmente a esto, ustedes le pueden cambiar que sea con el texto sea subrayado, que esté en negritas o que esté en cursivas, dependiendo de lo que ustedes quieran, ¿sí? En mi caso yo lo voy a dejar así. Quiero que el tamaño de texto sea de 1.25 y que tipo de letra sea Arial. Con eso solamente. Y una sugerencia: si ustedes van a crear otro estilo de cota diferente, nunca coloquen tamaños de texto menores a 1.15 milímetros de tamaño, porque un texto menor de 1.15 ya va a ser muy difícil que sea legible en la impresión. ¿De acuerdo? Yo les sugiero que el tamaño de texto más pequeño que manejen siempre sea de 1.15 milímetros. Menor a esa cantidad ya es muy difícil que sea visible o que sea legible en la impresión. ¿De acuerdo? Este estilo de cota ya lo configuré con esas características. Damos clic en aceptar y fíjense cómo cambió. ¿Sí ven? Este ya se colocó con tipo de letra Arial y con puntitos en los extremos. ¿Sí ven? En vez de manejar las flechitas, ya manejó puntos en los extremos. ¿De acuerdo? Eso en el caso de que ustedes quieran manejar otro estilo de cota diferente. ¿Sí? En mi caso, yo todo lo voy a manejar con esta cota que ya viene configurada, que es la de Century Gothic de 1.15 milímetros. Es la que voy a estar utilizando. Esta que acabo de configurar la selecciono y aquí ya nada más la cambio. En la ventana de propiedades desplegamos y la voy a cambiar por el de Century Gothic de 1.15 milímetros y listo. Muy bien. Y para las demás cotas igual, con el comando DI voy a dejar aquí seleccionado el estilo de cota, el de Century Gothic de 1.15, y voy a acotar acá, ahora en el sentido vertical, del eje 1 al eje 3, al eje 4, aquí voy a acotar hasta el eje 7, porque quiero acotar nada más el comedor de este lado, aquí el estudio, el medio baño, aquí me equivoqué otra vez, control Z, nuevamente, ok, de ejes a ejes. Y para que se quede en esta primera línea de referencia, me alejo aquí afuera. Ya que veo que está alineado, ahí clic final y listo. Después la cota general del eje 11 al eje 1. Y aquí afuera, ya que veamos que está alineada, ahí clic. Ok.
Y así con las demás cotas. Como pueden ver, es bastante rápido y sencillo colocar las cotas, nada más del eje 1, en este caso al eje 3, al eje 5, al 6. Aquí voy a acotar al 7, de aquí hasta el eje 9. Aquí al 10 y al 11. Ahí clic y ya se coloca. Y la cota general de igual manera, clic y listo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, ahora en la parte inferior de igual manera acotamos los ejes, los que a mí me interesa acotar. Ahí ya quedó la cota parcial y la cota general. Ya quedó. Muy bien. En planta baja ya tengo ejes y tengo cotas. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan con las cotas en planta baja? ¿Todo bien por el momento? Profe, Dígame. dijo que el eje que va en, o sea, el muro que divide el closet, ahí no le vamos a poner eje. No, las mochetitas de los muros no. Las mochetitas de los closets no. Ah, gracias. Sí, no hay de qué. ¿Alguna duda que tengan por el momento antes de que pasemos con las cotas de planta alta? Ok, vamos ahora con las cotas de planta alta. En planta alta lo mismo, con el comando DI, ya está el estilo de cota asignado. Y aquí vamos a acotar de este eje a este eje y a este eje. Ahí clic. La cota general. Clic y listo. En el sentido vertical del eje 1 al 2 al 4. Aquí va a ser hasta el 7. Aquí al 8, al 10 y al 11. Y aquí clic para que se coloque allí. Después la cota general, perdón, es hasta el límite del terreno, del 11 al eje 1. Ahí está. Y la colocamos ahí. Clic. De este lado igual, del eje 1 al 2 al 4, al 5, al 6, al 7, aquí sería al 9. Aquí si queremos acotar el borde del muro, también podemos colocarnos al borde del muro. Ahí está, ¿sí ven? Y al 11. Ahí clic. Listo. Y luego la cota general. Ahí alineado. Clic y listo. Y en la parte inferior, igual, del eje del A al eje D y al eje I, nada más. Ahí alineado con esa línea de referencia, clic allá afuera, y del eje A al eje I, ahí de igual manera alineado con ese borde y listo. Ya tendré yo las cotas de planta alta. Y en planta de azotea lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí voy a ir un poquito más rápido. El proceso es exactamente el mismo. Voy a ir acotando ya las plantas más rápido para pasar a las fachadas y cortes. ¿De acuerdo? Todo ese proceso es el mismo en las plantas. Ok. Muy bien. ¿Dudas que tengan por el momento? ¿Alguna duda que tengan hasta ahora? ¿Todo bien? Ok. Una vez que yo terminé de colocar las cotas en todas las plantas, planta baja, planta alta y planta de azotea, ahora sí ya puedo eliminar estas líneas de referencia. Estas líneas de propiedad ya las puedo eliminar, pero solamente hasta que terminen de colocar todas las cotas en las tres plantas, planta baja, planta alta y planta de azotea. Ok, selecciono la línea de propiedad, la suprimo, solamente es la línea de propiedad la externa, porque la línea de propiedad del terreno, esa se sigue conservando. ¿Sí? Muy bien. Y si se fijan, ya está planta baja,
con ejes y cotas, planta alta con ejes y cotas, planta de azotea con ejes y cotas y listo. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos esas 3 plantas con ejes y cotas ya listas para posteriormente empezar a colocar a los planos. ¿Sí? Muy bien. ¿Seguros que no hay dudas con las cotas por el momento? ¿Todo bien? Ok. Sí, maestro, todo bien. De acuerdo, continuamos acotando entonces. Vamos a acotar ahora los cortes, por ejemplo, el corte longitudinal. Perdón, de los cortes, pero en 2D. Corte longitudinal AA'. Aquí el corte longitudinal voy a acotar las alturas de I del nivel 0, aquí a esta ventana, por ejemplo, a la losa, la parte superior de la losa. Aquí vamos a acotar a la siguiente losa y el pretil. Y listo. Coloco la cota de este lado y luego la cota general desde el nivel 0 hasta la parte más alta del pretil, y esta sería la altura general. Del lado izquierdo lo mismo, acotamos del nivel 0. Aquí podemos acotar la parte inferior del pergolado, la parte superior del pergolado, la parte superior de la losa, la otra losa, la otra parte superior de la losa y la parte más alta del pretil. Colocamos la cota de este extremo y después una cota general del nivel 0 a la parte superior, y aquí ya tendríamos la altura total de ambos extremos. ¿Sí ven? Ya tengo acotados los cortes. Y muchas veces también se acostumbra a acotar los ejes en los cortes. Aquí con el comando DI acotamos del eje 1 al 2, al 3, al 4, 5, 6, 7, 8. Aquí me equivoqué. Si lo soltamos antes, nada más lo selecciono y aquí arriba en editar líneas de referencia retomamos donde íbamos. Y aquí clic final y clic afuera. Y si queremos mover la cota, escape, la puedo seleccionar y la arrastro un poquito hacia arriba. Ahí quedó. Y por último, una cota general del eje 1 al eje 11. Clic. Y listo. Ok. Como pueden ver, cuando ya tenemos todo listo, ya solamente son detallitos de anotaciones de cotas y ejes, y ya prácticamente están quedando ya para representarse las plantas y los cortes. ¿Sí? Ok. ¿Dudas que tengan ahorita con las cotas en el corte? El otro corte sería lo mismo. En el corte transversal, DI, y acotamos aquí las alturas. De este lado, clic. Y acá igual. Y de este otro lado lo mismo. A lo mejor aquí acotamos este cancel. Muy bien. Y la cota general de la altura ya quedó, y luego la cota de los ejes en la parte superior y una cota general del eje A al eje I. Listo. Aquí ya tengo, ahora sí, ya tengo terminado el corte longitudinal, el corte transversal con ejes y cotas también. ¿De acuerdo? Ya está planta baja con ejes y cotas, planta alta con ejes y cotas, planta de azotea con ejes y cotas, sección, el corte longitudinal con ejes y cotas, corte transversal con ejes y cotas, y por último la fachada sur. Vamos a colocarle las cotas de alturas. Aquí a lo mejor si acotamos las ventanas. Ok. Acotamos este cancel para que se interprete correctamente las alturas a la cual van a ir las ventanas. De este lado lo mismo, acoto esta ventana, la losa, la otra ventana, la losa y la parte superior. Ok, ahí clic, y la altura general. Y aquí una cota general, si dejamos los ejes del eje A al eje I, una cota general nada más en la parte superior. Y listo. Aquí ya tengo cortes también y fachada
con ejes y con cotas de igual manera. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan por el momento con los ejes o con las cotas? ¿Todo bien? Ok. Vamos a colocar ahora los textos. Vamos a colocarnos en la planta baja. Y en la planta baja, para colocar los textos va a ser también de manera bastante sencilla. Por ejemplo, aquí voy a colocar el texto de la sala, el estudio, el medio baño, comedor, cocina, alacena, terraza, jardín, patio, etc. Para colocar esos textos va a ser con el comando TX. ¿De acuerdo? Voy a activar el comando TX. Activamos el comando TX. Y en la ventana de propiedades yo también les dejé estilos de textos configurados. Tengo el Century Gothic de 1.15, Century Gothic de 1.25, Century Gothic de 1.50, de 2 milímetros, de 2.50 y de 3 milímetros. De momento voy a utilizar el de 1.50 milímetros, Century Gothic de 1.50, y voy a colocar el texto de la sala. ¿De acuerdo? Una vez que active el comando TX y que ya seleccioné el estilo de texto, que en este caso va a ser Century Gothic de 1.50 milímetros, genero el cuadro de texto. Aquí voy a generar un cuadro de texto como si fuera un Word y ahí ya podemos escribir. Aquí le voy a colocar sala. Ok, clic afuera y listo. Escape, escape. Este texto lo selecciono y le recorto un poquito para que no sea un cuadro de texto demasiado largo, sino que solamente quepa la palabra. Lo voy acomodando, quiero que vaya. Ahí está. Y listo. Ahora este de sala lo selecciono y lo puedo copiar a los demás espacios. Por ejemplo, para el estudio yo lo selecciono y para copiarlo de una manera sencilla, ya que lo tengo seleccionado, nada más con control presionado lo arrastro al siguiente espacio y se genera una copia. Aquí le voy a colocar doble clic. Para editarlo es con doble clic en el texto. Aquí doble clic y le colocamos estudio. Clic afuera y hacemos un poquito más grande el cuadro de texto. ¿Sí? Muy bien. Todo bien con los textos por el momento. Aquí nada más lo selecciono, con control presionado lo arrastro y se genera la copia y aquí va a ser comedor. ¿De acuerdo? Aquí va a ser comedor. Hacemos un poquito más grande el cuadro de texto. Ahí está. Y con las flechitas del teclado lo podemos mover para que nos quede más centrado en la parte donde queremos que vaya el texto. Y aquí de igual manera lo copio. Aquí va a ser cocina. Lo sigo copiando. Aquí sería terraza. Aquí afuera sería jardín. Acá va a ser patio. Ok, y acá lo dejamos para alacena y listo. ¿Sí? Muy bien, me falta el del baño. Aquí voy a copiarlo. Aquí va a ser medio baño y listo. ¿De acuerdo? El texto, como pueden ver, también es bastante sencillo y rápido colocarlos, copiarlos y editarlos. Ahora, si ustedes quieren otro estilo de texto diferente, cuando ustedes activan el comando TX, ahorita va a estar, cuando ustedes activan el comando TX, ahorita va a estar activo el de Century Gothic de 1.50 milímetros, pero ustedes también lo pueden modificar duplicándolo. Aquí en editar tipo, de hecho voy a hacer uno diferente para colocar las letras de los ejes, de los cortes, perdón. ¿Sí? Aquí con el comando TX voy a editar tipo, lo voy a duplicar y voy a generar un estilo de texto que se llame Arial y quiero que sea de 3 milímetros, de 2.5 milímetros mejor. Va a ser Arial 2.25 milímetros y quiero que sean negritas. Lo voy a colocar aquí, negritas, ok, va a ser Arial 2.25 milímetros, negritas, aceptar. Ya lo dupliqué, le puse ese nombre y lo que vamos a modificar aquí va a ser el tipo de letra.
quiero que sea Arial. Voy a buscar aquí Arial. Aquí está Arial. Tamaño de texto 2.25 milímetros. Y le activo la casilla de negritas. Y listo. Este estilo de texto ya quedó configurado con esas características. Tipo de letra Arial con un tamaño de 2.25 milímetros en negritas. Y aceptar. Y ese texto lo voy a usar para, para etiquetar o colocar los textos de los cortes en planta. Aquí voy a colocar un texto y va a ser A, clic afuera, escape. Muy bien, ahí lo coloco. Y después lo voy a copiar arrastrándolo con control. Ahí, clic. Y este va a ser A'. Ya tengo etiquetados aquí en la planta los cortes, sea el corte A, A', y acá arriba igual, este texto nada más lo selecciono, con control presionado lo arrastramos para colocarlo aquí, ahí está, y sería B, y el de abajo va a ser B'. Ok, déjenme lo acomodo. Ok, de aquí lo podemos ir moviendo, ahí está, y sería B'. Listo. Ya quedó. ¿Sí? De esa manera ustedes pueden duplicar el estilo de texto para configurarlo con el tipo de letra, con el tamaño de texto, con si quieren que sean negritas, si quieren que sean cursivas, como ustedes gusten configurar los textos. ¿Sí? Y listo. Y lo mismo en planta alta. En planta alta, aquí con la herramienta de texto, TX. Para los espacios estaba usando el de Century Gothic de 1.50, lo selecciono y aquí ya le colocaría recámara principal y ajustamos el texto, ahí está, lo copiamos, este va a ser vestidor, ok, acá va a ser baño, de acuerdo. Este va a ser balcón. Muy bien. Acá va a ser sala de televisión. Este va a ser baño. Muy bien. Este sería recámara 2. Recámara 02. Y la otra sería recámara 03. Y listo. Muy bien. Y listo, ya tendríamos ahora sí planta baja y planta alta con los textos correspondientes. Ya están las plantas con ejes, cotas y textos de igual forma. Aquí me hace falta nada más los textos de los cortes. Pero acuérdense que para los textos de los cortes es con el comando TX, pero hay que cambiar el estilo de texto. En mi caso yo configuré el de Arial de 2.25 milímetros en negritas. Y aquí va a ser para colocar el texto de los cortes. Aquí lo coloco y lo copiamos. Acuérdense que para copiarlo es con control presionado y lo arrastramos. Se genera esta copia, con doble clic lo editamos y listo. Ya está el eje A'. Este va a ser el corte B y acá va a ser B'. ¿De acuerdo? B' y ya quedó. Muy bien. ¿Listos? Aquí ya tendríamos ahora sí planta baja, planta alta, planta de azotea con ejes, cotas y textos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? Todo bien, profe. Ok. De acuerdo. Muy bien. Ya para concluir con el tema de las anotaciones, vamos a la planta baja y vamos a colocar los niveles de piso terminado. Para los niveles de piso hay un comando en Revit que se llama
elevación. El comando es EL. Activo el comando EL y aquí ya les va a aparecer este estilo de cota que yo les dejé configurado, que es el de cota de elevación. Nada más cuando lo vayan a colocar, cuando activan el comando, otra vez el comando EL, desactiven hombro y desactiven directriz para que les funcione correctamente esta cota de elevación. Solamente dan clic donde quieren que esté, clic aquí en la sala por ejemplo, y ya les da el nivel de piso. Clic y lo pueden cambiar a la derecha o a la izquierda, abajo o arriba, así. En mi caso lo coloco a la derecha de esta forma, clic final, escape y ya solamente lo pueden acomodar donde gusten. Aquí en la sala, ahí está, npt.15. La ventaja de esta herramienta de cota de elevación es de que ustedes la pueden seleccionar y la arrastramos al otro espacio y detecta el nivel de piso. Pero para poderla colocar es importante que ustedes tengan piso. Si ustedes la quieren colocar en planta alta y no tienen piso, no los va a dejar colocarla. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en consideración. Fíjense, aquí en la terraza seguimos estando con más 15. Aquí también en la cocina seguimos estando con 15. Pero cuando cambiamos, por ejemplo, si este lo copiamos, lo selecciono, lo arrastro con control al piso del patio, ahí ya cambia porque está detectando que la altura del piso del patio está a 0.05. Y si lo arrastro al jardín, detecta que el piso del jardín está al nivel 00. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que lo colocan, solamente es de irlo colocando, de irlo arrastrando a los diferentes espacios. Y la herramienta de cota de elevación va a detectar en automático la altura que ustedes tengan en ese espacio. Y ya quedó. ¿Sí? En planta alta, en mi caso, si yo lo quiero colocar, no me va a detectar porque no tengo pisos. Acuérdense, el comando es EL. Desactivo directriz y hombro. Perdón, los desactivo hombro y directriz. Pero no me deja colocarlo, si ven, porque no tengo pisos. No tengo pisos, no me deja colocar la cota de elevación. Ustedes que ya tienen los pisos, sí van a poder colocar en planta baja y en planta alta los niveles de piso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Hasta aquí sí queda claro el tema de los niveles de piso con la herramienta de cota de elevación. ¿Todo bien hasta el momento con estos temas de los elementos de anotaciones? Ok. Profe, ¿el nivel de elevación se va a poner en cada espacio? Ahí va a depender del criterio de cada uno de ustedes. Yo principalmente lo coloco nada más en los espacios grandes, sala, estudio, comedor, cocina, terraza. En el medio baño, como ya se vería muy amontonado, ahí no lo voy a colocar. En el jardín, en el patio, principalmente nada más. Y en la cochera. Gracias. ¿Sí? Y en planta alta igual, en los espacios principales. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan por el momento con los elementos de anotaciones? ¿Dudas con los ejes? ¿Alguna duda con la herramienta de cota? ¿Dudas con los textos? ¿O con las cotas de elevaciones? ¿Todo bien por ahora? Sí, profe, todo bien. Ok. Les comento cuál va a ser su tarea entonces. Van a hacer la vista de planta baja, planta alta y planta de azotea con todos los elementos de anotación que aplican. Ejes, cotas, textos y niveles de piso. ¿Ok? Va a ser planta baja, planta alta y planta de azotea. Bueno, en planta de azotea no le pueden colocar cota de elevación porque no hay piso. Nada más sería planta baja, planta alta y planta de azotea con los elementos que apliquen. Cotas, ejes y textos. Y niveles de piso solamente en planta baja y planta alta. ¿Ok? También van a entregar la vista de corte longitudinal con ejes y cotas. La vista de corte transversal con ejes y cotas. Y la vista de alzado sur con ejes y cotas, en caso de que vayan a manejar los ejes. Si no manejan ejes en la fachada principal, solamente con las cotas de alturas.
¿sí? Van a ser en total las 3 plantas, planta baja, planta alta, planta de azotea, corte longitudinal, corte transversal y el alzado sur. En total van a ser esas 6 vistas las que van a entregar de tarea, con los elementos de anotación que apliquen para cada tipo de vista. ¿De acuerdo? Porque en la fachada, por ejemplo, pues no aplicarían los niveles de piso ni los textos. En los cortes puede ser que, si ustedes gustan, le pueden colocar los textos de los espacios. Algunas personas sí le colocan en los cortes el texto de los espacios, pero si no, solamente con que tenga ejes y cotas principalmente, ¿sí? Estas van a ser todas las vistas que van a entregar. Como les comento, son 6 vistas con los elementos de anotaciones que apliquen para cada vista. Esa va a ser la tarea para la próxima semana, que sería para el día miércoles 17 de noviembre. Ok. No sé si tengan alguna duda ahorita con la tarea de lo que se va a entregar para la próxima clase, para la próxima semana, perdón, para el próximo miércoles. Una pregunta. Profe, ¿el amueblado ya debe de estar listo para la siguiente clase o es hasta la otra? No, de hecho ya debería estar listo para la próxima tarea. Ya para la próxima tarea ya deben de estar terminadas las plantas prácticamente, con pisos, con puertas, pisos, ventanas y mobiliario de planta alta y de todo el proyecto prácticamente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ya la próxima semana vamos a ver el tema de materiales y vamos a empezar con las perspectivas. Entonces ya va a ser importante que tengamos ese tema, esa parte cubierta, porque ya la próxima semana sacamos las perspectivas y aplicamos materiales. ¿De acuerdo? Entonces no hay dudas con la tarea por el momento. De mi parte no, pero... Todo bien, profe. Ok. De acuerdo. Voy a detener la grabación del video entonces, si no hay dudas.